Tomen asiento, hermano, gracias. Así es, hermano, como dice nuestro hermano pastor, estamos en un instituto, digamos así, donde todos queremos aprender, donde todos tenemos que ir paso a paso, poco a poco, hasta perfeccionarnos, ya sea en la música, en el canto, los estudios bíblicos, cualquier cosa de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ve? Tan es así, hermano, de que, como dice el dicho, bien dicho, ¿no?, que nadie es perfecto en esta vida. Siempre cometemos errores en cualquier momento. A veces en el momento menos esperado se nos sale una palabra que de repente podemos ofender a nuestros oyentes o a nuestros amigos o a nuestros semejantes. ¿Ve? A veces, pero también hay que tener presente de que nosotros como creyentes en la fe, como seguidores de nuestro Señor, el enemigo está pendiente de nosotros también, para hacernos tropezar, para que así nosotros seamos vistos mal en la sociedad. Porque con un error que nosotros cometemos, prácticamente los que nos oyeren, ellos van a ser nuestros jueces, ellos van a ser los que nos van a hacer ver, van a hacer reflejar nuestros errores. Amén, hermanos. ¿Ve? Por eso siempre es bueno, digo así, en nuestros hogares, si tenemos ese himnario o tenemos alguna pista musicales, hay que practicarlo poco a poco. ¿Ve? Hay que practicarlo poquito a poquito, así para que en el momento esperado entonces ya estemos preparados ya. ¿Ve? Entonces, hermanos, gracias a nuestras hermanas doncellas también, que prácticamente es un ejemplo para nosotros. ¿Ve? Porque ellas no se aminalan ante nadie. Así como en otros lugares, digamos, en otros sitios, hay otras iglesias que cuando quieren darle participación se cohíben un poco, sienten temor o sienten vergüenza. ¿Ve? Pero en la cosa de Dios, hermano, no es para tener recelo ni vergüenza, porque Dios nos ha llamado para reflexionar de todos nuestros errores en que estamos encaminados. ¿Ve? Por eso es puesto la ley del Señor como un espejo. Así como en nuestros hogares nos paramos frente a un espejo para ver cualquier cosita de nuestro rostro, nuestro cabello, nuestra vestimenta. ¿Es así o no? ¿Ve? Así también es acá, hermano, los mandamientos. Es para que nosotros nos pongamos a ver línea tras línea, párrafo tras párrafo, qué es lo que nos quiere decir el Señor. Si estará bien o estará mal lo que estamos andando nosotros. ¿Ve? Ese es para una corrección para nosotros mismos, porque nosotros vamos a ser responsables de lo que nosotros hagamos en la sociedad. Como creyentes en Dios, como creyentes en Cristo Jesús, vamos a ser la imagen, ¿ve? La imagen de lo espiritual delante de la sociedad. Ven, es así, hermanos. Quiero ver unos cuantos versículos nada más, porque es necesario que todos participemos, sobre la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Hermanos, la apostasía es apartarse de la fe o renegar de la fe. O prácticamente a veces nosotros nos sentimos cansados año tras año, pero no porque nosotros querramos sentirnos de esa manera, sino que el enemigo es el que está batallando para rescatar esas almas, porque el enemigo no quiere que nadie se salve, al contrario, el enemigo quiere que se pierda uno. El enemigo pone tropiezos, ¿para qué? Para que nosotros desfallezcamos en la fe de Dios, para que nosotros reneguemos de la fe de Dios. No sé a cuánto les habrá pasado, les habrá ocurrido
estas cosas, que por algún pequeño tropiezo, por alguna dificultad o por alguna emergencia que haya tenido, entonces ha renegado de la fe de Dios, ha sentido esa cólera, esa ira. Pero gracias a Dios, hermanos, que siempre hay una salida para este desfallecimiento. Siempre hay una salida, hermanos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, miren, cuántos años ya han pasado. El apóstol Pablo ya predecía de que estas cosas iban a venir para el creyente. Ya estaba ya predestinado, ya estaba profetizando el apóstol Pablo ya. Estaba haciendo ver que iba a venir estas cosas hoy en día. A ver, veamos el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Miren, él mandó que no, dice, a algunos que no enseñen diferente doctrina de la que ya estaba establecida, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Ve? O sea, hermanos, el apóstol Pablo predijo de que tenían que haber personas o evangelizadores que iban a hablar no de acuerdo a la palabra de Dios, sino a sus propias ideologías, a sus propias ideas, sus propios criterios, digamos más a lo que les convenía. Por eso dice, ni presten atención a fábulas. Fábulas, ¿qué quiere decir? Son unos cuentos que ellos te hacen. ¿Ve? Nos hablan unas cosas que no es verídico, no es conforme a Dios. ¿Por qué dice? Son interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. ¿Ve? A nosotros, en lugar de edificarnos esas palabras, son las que más bien nos enseñan más bien a rebelarnos, a tener disputas unos contra otros, en lugar de tener esa edificación en Dios, en lugar de fortalecer nuestra fe, más bien hace que haya contiendas, que hayan herejías. ¿Ve? Ese es el propósito del enemigo, lo cual Pablo ya estaba predestinando ya para estos días, ya estaba hablando que iba a pasar esas cosas. ¿Ve? Ahora, hermanos, también vemos una advertencia, hermanos, en el libro de 1 Timoteo 4:16, donde implica que un cristiano puede apartarse de la fe de Dios. ¿Ve? A ver, 1 Timoteo capítulo 4, versos 16. Nos dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Ve? Por eso, hermanos, vemos de que un creyente puede en cualquier momento ser tentado y desviarse de la fe de Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, dice:
pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Ve? Por eso, hermanos, la persona que cree, eso ya está en el estudio de la creencia, ¿no? La persona que cree, dice bien claro, de su vientre correrán aguas vivas. La persona que cree, ¿qué cosa tendrá? Vida eterna, como dice San Juan 14:15. ¿Ve? Por eso, hermanos, la misericordia de Dios se muestra en cada creyente. ¿Ve? Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, menciona a falsos maestros, a falsos evangelizadores, a falsos enseñadores. ¿Ve? Ellos son las personas que se alejaron de la fe de Dios. Libro 1 de Timoteo capítulo 6, versos 20 y 21. Dice, 1 de Timoteo capítulo 6, versos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo hace una recomendación por medio de Timoteo, de que hay que evitar las profanas pláticas o las enseñanzas que no es debido de acuerdo a Dios. Porque estos son argumentos, o sea, son añadiduras de esas personas. Porque hay en el mundo, hermanos, hay personas que prácticamente emplean el labio para endulzarnos. Nos hablan maravillas, que esto es así, que esto es allá. Entonces, si uno ingenuamente cae en sus redes, hermanos. Y a la verdad, después, ¿qué cosas son? Son unas pláticas, son unas conversaciones que en lugar de edificarnos, más bien se hace una pelea, una discusión. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ve. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay personas que se creen doctos en la ley, en la sapiencia, creen saberlo todo, pero como repito, son solamente palabrerías que nos endulzan para hacernos caer en sus redes. ¿Ve? Porque son vanas, dice la palabra del Señor, son pura habladuría nada más. El 21, lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, dice, amén. Por eso dice, hermano, que al inducirnos estas palabras hermosas para ellos, prácticamente como no conocemos bien a fondo las cosas de Dios, nos hacen caer. Y la persona que está, digamos, con ese fervor, con esa fidelidad en Dios, nos hacen caer y nos hacen desfallecer, nos hacen desviar de la fe. Esa fe que nosotros hemos puesto en Dios, ¿ve? Prácticamente con su ciencia que ellos se aplicaron, nos hicieron tropezar, nos hicieron caer. Pero nosotros, hermanos, vemos y lo palpamos y somos conocedores de que todo israelita, hermano, todo creyente israelita habla de acuerdo
a la sana doctrina y de acuerdo a los mandamientos de Dios. Porque si nosotros queremos saber sobre saber un versículo sobre la mentira, encontramos aquí en el mandamiento. Si queremos saber sobre el amor a Dios, amor al prójimo, encontramos el mandamiento. Prácticamente todo lo que queremos saber encontramos en la ley del Señor. Pero sin embargo, hermanos, hay otras personas que se creen sabios en su opinión, como dice Pablo, que nos endulzan con sus palabrerías, prácticamente nos envuelven. Y uno que no conoce, no está empapado de la palabra del Señor, prácticamente nos hacen caer como ingenuos. Por eso, hermanos, es necesario que tengamos mucho cuidado. El que habla, dice, debe hablar de acuerdo a la escritura del Señor, ni aumentar ni disminuir. ¿Ve? Ahora, hermanos, en el libro de los Hebreos, hermanos, toca un tema de aquellos que están en peligro de desfallecer, de caer en la fe del Señor. ¿Ve? Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 13. Entonces dice, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Prácticamente, hermano, es un tema, es un versículo en los creyentes que están en peligro de caer en los lazos del mal. Porque, hermanos, como digo, si no estamos preparados, no estamos apercibidos para entender las cosas del Señor, hay una solución, hermanos. Hay una solución. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Demanda a mí, pide a mí, y te enseñaré cosas dificultosas que tú no conoces. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros queremos conocer, queremos entender la palabra del Señor, hay que demandar a Dios, hay que pedir a Dios, porque dice Jesús, al que pide, se le da, al que toca, se le abre. Pero si nosotros vamos a estar conformistas, con ese conformismo, solamente siendo oidores nada más, prácticamente de nada nos va a servir. Por eso, hermanos, el creyente debe ser productivo, debe ser hacedor de la obra del Señor. Y la obra del Señor consiste en que nosotros retengamos la palabra del Señor. ¿Ve? Por eso, si somos tardos en entender la palabra de Dios, la solución es que demandemos a Él, que pidamos. Por eso dice en Salmo, ¿no? Enséñame bondad de sentido, sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Pero si no creemos en los mandamientos, ¿cómo vamos a pedir a Dios? ¿Qué le vamos a pedir si no sabemos? Por eso decía el Señor Jesús, hasta hoy no me habéis pedido nada todavía, dice. ¿Ve? Eso, por eso, hermano, de que nosotros, si queremos ser, digamos, productivos con la palabra del Señor, tenemos pues que pedir a Dios nada más. Pero también hay hermanos, hay pastores, hay ancianos que están puestos en la iglesia para que nos enseñen.
Para eso son puestos, para que nos enseñen, para que nos instruyan, para que nos dirijan de acuerdo a Dios. Por eso nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores. Tenemos que estar sujetos a ellos. ¿Ve? Porque la enseñanza, hermanos, digamos, cualquiera no es enseñador, cualquiera no es doctrinador. ¿Ve? Para eso, hermanos, se requiere la fe puesta en Dios para que Dios se manifieste en tal persona. Porque si no tiene fe, el creyente, hermanos, si no tiene fe, le va a ser imposible entender las cosas de Dios. No lo va a poder entender. ¿Por qué? Porque dice Pablo, se entenderán, se examinarán de espiritual a espiritual, porque son cosas espirituales. Porque dice bien claro, estos no son palabras de particular interpretación. No es cualquier, digamos, libro que nosotros podamos ver. No es una revista que podamos lecturar y listo, mañana se acabó y ya está. Por eso la palabra del Señor no es de particular interpretación, dice bien claro. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado cuando uno predica o adoctrine a los demás. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que haciendo estas cosas te salvarás a ti y a los que te oyeren. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Te salvarás tú mismo y a los que te oyen salvarás. Porque esta palabra que nosotros llevamos es para salvación, no es para perdición. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer ver sus errores. Por ejemplo, si esa persona es un delincuente, es un asesino, es un fornicario, es un adúltero, entonces al hacerle ver esas cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rescatando. No lo estamos hundiendo, sino lo estamos rescatando para que no sea más esas cosas. ¿Ve? Por eso dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que si tú haces estas cosas bien, vas a salvarte tú y a los que te van a oír. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice el Señor Jesús al respecto de estas cosas? Veamos, libro de San Juan, capítulo 10, verso 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, nosotros sabemos y entendemos que un ladrón, un delincuente, cuando allana una casa, entra a una casa, no entra para visitarlo, saludar a los que están ahí. ¿Es así o no, hermano? Eso entra, cuando entra el ladrón, ¿entra para qué? Para robar, para destruir, para hurtar, para llevar todo lo que encuentre. Es así, hermanos, los falsos doctrinadores, que cuando ingresan camufladamente a una iglesia, por ejemplo, entran para, digamos, desviarnos de la verdad de Dios. Con esas palabras fáciles nos envuelven. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan a los hermanos de la iglesia. Hace que se desvíen de la fe de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. El ladrón entra para robar, para destruir. Quiere decir que el creyente que no se fundamentó en la cosa del Señor, entonces presta oído a aquella persona, entonces fácilmente se va. Fácilmente, porque no entendió la cosa del Señor. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos perdido ya.
estamos condenados por haber perdido la primera fe. ¿Ve? Tan es así, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Ve, hermanos, nosotros predicamos, hermanos, el arrepentimiento, la creencia, la fe, el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué predicamos? ¿Acaso para que ellos tengan condenación? ¿O es para que sean rescatados de ese mal camino en que están yendo? Es para rescatarlo. ¿Ve? Es para rescatarlo. Por eso, hermanos, nosotros hablamos de la vida eterna. ¿Ve? Nosotros hablamos de que Jesucristo, aquel quien nos redimió de aquel pecado. Pero hay un dicho donde dice de que Cristo nos hizo salvos. Pero hay otra cosa, hermanos, salvos, pero no salvados por si acaso. Nos hizo salvos. O sea que nos redimió del pecado, nada más. Pero como quien dice un dicho, ¿no? Nosotros, bueno, yo te traigo hasta aquí, tú verás hasta dónde vas, por dónde te vas, ¿no? Es un ejemplo. Yo tengo mi vehículo, yo lo transporto a una persona hasta tal sitio, bueno, hasta acá te dejo, tú verás ya por dónde te vas. Ya, miren, hermano, es así. Cristo nos redimió del pecado, nuestros pecados, nuestras culpas. En la cruz Él redimió, nos hizo salvos. Pero de ahí para adelante, hermanos, de ahí para adelante, ya eso es cosa de nosotros también. No nos vamos a quedar ahí. Si Él nos redimió con el lavacro, con su sangre nos lavó del pecado, entonces hay que hacer las obras dignas ya del arrepentimiento. ¿Ve? De acuerdo a lo que Él nos redimió del pecado, nos hizo salvos del pecado, nosotros ya tenemos que arrepentirnos de corazón. ¿Para qué? Para que seamos salvados. ¿Ve? Es una palabra que una vez al Señor, el hermano, nuestro hermano mayor, cuando antes lo llamamos hermano Ezequiel, él nos hacía ver. Cristo, por si acaso, nos decía, Cristo te hizo salvo, por si acaso, pero no te ha salvado. Entonces muchos no entendíamos nada. ¿Ve? Por eso yo les digo, hermanos, les hice un ejemplo con un vehículo. Cuando transporta a una persona de aquí, bueno, tú verás cómo te vas más allá. O sea, quiere decir de que Cristo ya nos hizo salvos del pecado, nos redimió del pecado, pero de ahí para adelante nosotros teníamos que ver cómo vamos a salvarnos, cómo vamos a hallar la vida eterna ya. ¿Ve? Eso es lo que nos hace ver, hermanos. Ahora dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso a veces muchos nos confundimos, hermanos, y mucha gente se confunde. No, dice, ya Cristo me salvó, ya Él me hizo salvo, ya yo no tengo por qué hacer otra cosa más, Cristo ya, Él salvó mi vida. Pero digamos, dándonos cuenta, estamos en un error. No es que, digamos, haya hecho lo malo Jesús al rescatarnos de ese pecado. No, más bien nos hizo un favor muy grande a nosotros. Digamos, ha aliviado un poco nuestra carga, porque estábamos con exceso de carga. O sea, nuestros pecados estaban mucho ya, demasiado pesados. Entonces Cristo al morir nos alivió con esa carga ya. ¿Ve?
ha quitado ya un peso de encima, pero de ahí en adelante hay que ver cómo nos vamos a conducir en el camino de Dios para alcanzar la meta que Dios tiene trazado para cada uno. Por eso decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, ¿ve? Y sigo adelante para ver si alcanzo la victoria, dice, la vida eterna. Por eso, hermanos, la vida del cristiano, la vida del creyente en Dios, hermanos, no es, digamos, de felicidad, digamos, de acuerdo al mundo. La vida del cristiano tiene muchos altos y bajos, porque como dice el salmista David, sí, como se prueba el oro, cuando le extraen de la piedra, lo van separando del otro en metales, entonces se va purificando el oro hasta que quede oro puro, oro fino. Así la fe del creyente va a ser prácticamente probado, hermanos. No es cuestión de que yo creí en Dios, ya listo, ya ahí quedó todo. En ningún momento, hermanos. La fe del creyente va a ser purificado 7 veces más con el oro, dice. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros que creemos en Dios, somos su especial tesoro. Somos, digamos, lo mejor que puede haber con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, si hemos recibido a Dios como debe ser, con esa fe inquebrantable, entonces Dios va a morar en nuestro corazón. Y eso ya lo hemos visto en otro pasaje bíblico, que nuestro templo, nuestro corazón es el templo de Dios, porque Dios dice que tenía que poner su espíritu en su corazón para que aprendan y anden en sus mandamientos, dijo el Dios. ¿Ve? Así es, hermanos. Por eso en Joel 27 dice, y sabrán que yo estoy con la casa de Israel y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando aquellos días dice, derramen mi espíritu sobre sus corazones y ponga mis leyes en sus corazones para que anden de acuerdo a mis estatutos y leyes. ¿Ve? Por eso, hermanos, Dios nos considera su especial tesoro, más que cualquier oro del mundo, hermano, de la tierra. Así es, hermano. Ustedes se acuerdan cuando en nuestro tiempo, nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo bien claro a aquellos, a los fariseos, a la gente que estaban contra él, ¿ve? Cuando le dijo, ¿cuál precio tiene más un alma, dice, que se pierda, que muchos que no quieren conocer a Dios? Dice, una oveja o un alma tiene mucho valor para Dios. Por eso, hermanos, miren, ese galardón que tienen nuestros hermanos que anuncian la palabra de Dios, que al convertir un alma, al rescatar un alma del mal, prácticamente están teniendo un galardón delante de Dios. Es como, digamos, es un concurso, digamos, entre nosotros. Cualquiera que responde una pregunta, un punto. El que responde la pregunta, un punto. Así vamos avanzando. Así son nuestras obras, hermano, parece mentira. Así son nuestras obras. Si hacemos de acuerdo a lo que Dios quiere y si sabemos trazar la palabra del Señor, vamos a hallar mérito delante de Dios. Vamos a tener, digamos, un buen puntaje para ser visto delante de Dios. Así como muchos escolares quieren sobresalir en sus materias en la escuela. Así es, hermanos. Ellos se esfuerzan, ¿para qué? ¿Para qué se esfuerza un estudiante? Para llegar a ser alguien mañana más tarde, un profesional en la vida. Así es como nosotros nos esforzamos, pero ¿para qué? Para hallar la vida eterna, para ver si alcanzamos a la vida eterna, dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, vamos a ver en el libro 2 de Timoteo,
capítulo 2, verso 11 y 13. La fe continua, hermano, no es una convicción para la salvación, sino es para disfrutar de la vida con Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 11 y 13. Segunda Timoteo capítulo 2, 11 y 13. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entendamos, hermanos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermanos, nosotros sabemos que en la resurrección, todos van a resucitar. Pero la diferencia es donde dice el Señor Jesús: unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua, para condenación perpetua. ¿Ve? Muchos quizás que lo que no conocen dicen que no, que en la resurrección todos vamos a resucitar, vamos a estar con Cristo y reinaremos 1000 años, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, pero es mentira, hermanos. Hay que analizar de que muchos resucitaremos, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que recibieron la fe de Dios, aquellos que hicieron la voluntad de Dios y murieron haciendo la voluntad de Dios, ellos van a hacer lo que van a resucitar primero. Por eso el apóstol Pablo dice: en la resurrección, los muertos en Cristo son los que van a resucitar, y luego ya el resto. Pero también hay donde dice que muchos seremos resucitados, pero unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Hay dos cosas, hermanos. No hay duda de que todos resucitaremos, pero hay que ver la diferencia de que los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de vida eterna, lo cual, como dice Apocalipsis, reinarán con Cristo 1000 años. Ellos serán como los jueces junto con Cristo, irán a todas partes con Cristo, porque hicieron lo bueno delante de Él. Y lo que resucitarán el resto que no conocieron a Dios, resucitarán, pero para seguir una condenación, donde dice que es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice. O sea, pasarán de una etapa a otra etapa. Y eso es perpetuamente, dice ya. Perpetuamente. Por eso, hermanos, siempre hay que permanecer fiel, como dice el verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, es como un padre de familia, una madre de familia, cuando tiene sus hijos. Si su hijo es desobediente, en la palabra vulgar es malcriado, pero padre es padre, lo perdona, pero lo disciplina, porque no puede negarse a sí mismo. Por él es un padre, y si es creyente en Dios, mucho mejor. Si él recibió la redención de Dios, recibió el perdón de Dios, tan igual debe ser con sus hijos. Ese es el ejemplo, porque no puede negar la fe de Dios, no puede negarse a sí mismo. ¿Ve? Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, debemos seguir fieles, permanecer fieles. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando negamos a Dios?
¿qué es lo que pasa? Mateo, capítulo 10, verso 33. Mateo dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Por eso estamos viendo el texto anterior, ¿no? De que si nosotros permanecemos infieles, negamos la fe de Dios, negamos la fe en Cristo, no reconocemos a Cristo, entonces, ¿qué es lo que dice el 33 de Mateo? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso hay que tener, hermanos, siempre esa flexibilidad en doblegarnos delante de Dios. Porque bien sabemos, hermanos, dice, ¿no? No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros podemos emprender, digamos, una velocidad a hacer lo que nos plazca. Si no conocemos la cosa de Dios, estamos haciendo las cosas para mal. Pero si conocemos las cosas del Señor, vamos a emprender para bien. ¿Ve? Si es que Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, si nosotros, hermanos, dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Por eso, hermanos, ya hemos visto todos los acontecimientos que pasará cualquiera que desfallece de la fe, cualquiera que reniega de la fe, cualquiera que se aparta de la fe. Prácticamente vamos a ser, digamos, eliminados. Vamos a ser vistos como no gratos delante de Dios, sino como personas que prácticamente es como una palabra igual, como Dios nos va a pasar por alto todas estas cosas, como si no nos conociera. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer, no queremos entrar a la raya, no queremos sujetarnos a Él. Y como no queremos sujetarnos a Él, entonces queremos andar en nuestro propio criterio, en nuestro propio libertinaje, haciendo cosas que no es debida. Entonces ahí donde nosotros vamos a sentir el peso del Señor, el castigo que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Ve? Entonces, hermanos, último libro vamos a ver, libro de Santiago, capítulo 1, de 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. El apóstol Pablo nos aconseja bien claro en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2, 3, 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo, o sea, tener por alegría, tener ese contentamiento cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso dije en un comienzo, la vida del creyente no es fácil, hermanos, porque si todo fuese fácil, todo el mundo estuviera convertido a Dios, porque es facilito, dirán, ¿no? Fácil es creer, pero a los hechos, vamos a ver cómo vamos a desenvolvernos después. Muchos creen, dice bien claro la Biblia, hasta el diablo cree en Dios, pero no se sujeta. ¿Ve? Hay que tener en cuenta eso, hermano, que muchos creen, por eso
antes cuando éramos creyentes en Dios, antes cuando nos convertamos a la palabra del Señor, en la vida mundana, decíamos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, está bien, pero nunca queríamos sujetarnos a Él. No queríamos hacer lo que Dios nos ordenaba, pero creíamos en Dios. Si usted se va a alguien, a alguna persona, le dice, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Ve? Pero no a su propio criterio, pero más no, de acuerdo a lo que Dios nos hace ver. Ahora dice 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. ¿Ve? Dios prueba nuestra fe. ¿Hasta dónde tenemos a ver? ¿Hasta dónde somos pacientes a ver? Si envía una prueba al cristiano para ver cómo lo soporta, para ver cómo es su reacción, si tiene paciencia o no tiene paciencia. Hermano, yo he sido testigo de muchas cosas allá en mi estadía por la selva. Veía yo a hermanos prácticamente que daba lástima cuando veía su cuerpo, hermanos. Pero gracias a Dios, gracias a su fe, ellos, hermanos, no decaían, seguían fieles, hermano. Eran muy fieles esos hermanitos. ¿Para qué? Que tan es así, hermanos, que poco a poco seguían hasta que se sanaban. Eran fieles esos hermanos. Unas pruebas que cualquiera no lo soportaría. Y ustedes saben que en la selva, una selva tropical, donde abunda de todo, toda enfermedad. ¿Ve? Entonces ellos pudieron soportar gracias a su fe, esa paciencia que tenían. Y Dios lo probó. Dios los probó. Miren, hermanos, es una pequeña anécdota que yo vi. Unos hermanitos, no eran hermanos, digamos. La vez pasada les comenté de que habían ido de viaje, como allá muchos se usan los botes a motor, se fueron a un distrito, y entonces siempre para la fiesta los hermanos comisionaban a alguien para que traigan lo que tenían que hacer para la fiesta: harina, aceite, carneros, en fin, cualquier cosa. Y en eso ya estaban por venirse ya para el sitio, y habían unos hermanos ahí, una pareja con su hijita. Hermano, llévenos por allá, les decían, porque ahí siempre nos veían con la imagen, hermano, de allá. Entonces, vamos, hermano, dice, vamos, justo estamos bajando porque vamos a tener una fiesta. Y como veían que llevaban corderitos, llevaban harina, llevaban aceite, entonces la persona dijo, acá estamos bien, vamos a la fiesta de frente. Pero ellos no conocían todavía el pueblo de Dios, miren, Y cuando llegaron, después de 2 días de viaje al sitio, entonces se dieron la sorpresa de que todo era rústico. ¿Ve? Las habitaciones eran a 1 metro de altura del suelo y con unas quinchas nada más. Es algo rústico que conforme se vivía allá. Entonces comenzó la fiesta. Era una fiesta de junio, creo era Pentecostés, no sé, no me acuerdo. Y ya pues entonces comenzaron, primer día, el sábado, todo, alabanza, todo, ofrendas. Y la persona que estaba ahí, pues, o sea, fiesta, que no hay fiesta, no hay nada, no hay música, no hay baile, nada, nadie baila. Entonces recién el hermano que lo había llevado, entonces se acercó y le dijo, hermano, le dice, este no es una fiesta de acuerdo al mundo, es una fiesta cristiana que nosotros profesamos, que nosotros llevamos a cabo todos los años. Pero me hubieran dicho así, no hubiera venido, dice. ¿No? Entonces se encontró pues, de sorpresa. Pero miren, hermanos, el hermano, la persona se quedó los 7 días y siguió. Y miren, hermano, al tercer día dice, no dijo, sino que en el tercer día que estábamos en la iglesia, alabando, cantando,
salió de su sitio, salió danzando hasta adelante, se postró. Miren, hermanos, sin conocer, sin saber siquiera si existía la iglesia de Dios, nada. Salió de su, salió adelante, se postró y comenzó, ¿no? De acuerdo a uno que tiene la fortaleza que llamamos. Y entonces después, ya conversando, nos hicimos amigos, le preguntamos, ¿qué cosa sentiste? ¿Por qué saliste? No, hermano, dice, yo sentí como un fuego que me entró, dice, desde la cabeza hasta los pies, y sentí un estremecimiento, dice, se me estremeció el cuerpo, por eso salí. Entonces ahí los hermanos lo hicieron ver de que todo se trataba del Espíritu de Dios. Por eso dice bien claro en Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, y muchos comenzaron a hablar idiomas, muchos comenzaron a hablar en lenguas que ni siquiera habían escuchado nunca. Miren, hermanos, y el hermano se quedó, permaneció año tras año, y le llegó una prueba muy grande, muy grande, que cualquiera quizás no lo soportaría. Estuvo con su hijita de año y medio, y justo estaban cocinando, como allá siempre se cocina con leña, y estaban cocinando una olla grande. Y cómo es que la criatura se tropieza y cae de frente a la olla. Es una prueba grande que prácticamente lo tomaron con mucha paciencia. Claro que sentían ese dolor, pero lo tomaron con mucha paciencia, con mucha, digamos, tranquilidad. Se resignaron porque le hicieron de que todas las cosas eran por prueba de Dios, eran pruebas muy grandes. Quizás algo habrá tenido en su corazón, en su mente, algo, porque siempre cuando una persona comienza a dudar o a tener alguna imaginación, algo tiene que pasarle. ¿Es así o no, hermanos? A veces hay algo en la mente de cada persona, no sabemos qué cosas, ¿no? A veces maquinamos mal contra el hermano o pensamos mal contra el prójimo, cualquier cosa. Entonces Dios nos hace ver un ejemplo, una prueba, para ver si tenemos esa paciencia. ¿Ve? Ahora el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ve? Hermanos, esta paciencia es lo que nos va a perfeccionar a todos. Con eso vamos a completar la perfección, con esa paciencia. Porque el que no tiene paciencia, prácticamente no tiene nada. Está sumiso a cualquier cosa. Ustedes se han dado cuenta que acá hay personas que son iracundas, que son pendencieras, no tienen paciencia, cualquier cosita se encienden. Y eso no conduce a nada bueno. ¿Ve? Pero si la persona tiene paciencia, dice, ese es el complemento para que ninguna cosa nos falte a nosotros. ¿Ve? Es así, hermanos. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero siempre hay que tener esto en mente. No hay que hacer siempre caso a las fábulas o a las cosas que nos quieran inquietar. Siempre hay que discernirlo lo bueno de lo malo. Por eso cada vez siempre les digo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, dice. ¿Y cómo se examina? Dice el apóstol Pablo, un poquito por acá, un poquito por allá. ¿Ve? Así es, hermanos. Porque esto no lo podemos leer así como cualquier revista, como decía. Hay que escudriñarlo, hay que examinarlo, hay que tenerle sazón, hay que tenerla, así como nosotros en nuestros hogares a veces queremos disfrutar de un buen potaje, porque la lengua es el que prueba todo, pero sin embargo nuestra mente es el que está prácticamente
discerniendo todo lo bueno y todo lo malo. Es ahí donde nosotros vamos a percibir lo bueno. Una vianda exquisita. Por eso dice en el libro de los Salmos, tus palabras son más dulces que la miel a mi paladar. ¿Ve? Es así, hermanos. Siempre hay que tomarle sazón. Hay que tomarle con todo entendimiento estas cosas, hermanos. ¿Ve? Ojalá, hermanos, de que estos cuantos versículos lo tomemos en sentido y pongámoslo pues en práctica cada uno, sobre todo con paciencia, con humildad, con mansedumbre, ¿ve? Para que así podamos acomodar todas las cosas en bien, para que ninguna cosa salga de ese eje rotativo, que todo engrane y no se salga, ¿ve? Para que no se desvíe del engranaje. Es como un eje, un motor, han visto que todo está prácticamente trazado, todo ya. Un eje, un piñón, todo en el engranaje, todo da vueltas en conformidad. ¿Ve? Así es como nosotros debemos acomodar nuestras ideas. Debemos de acomodar todos nuestros pensamientos para que no nos desviemos, para que no nos salgamos, para que no reneguemos de la fe en Dios. Amén, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí conmigo, y que Dios les bendiga. La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas.